De repente uno solo, quizás recordar alguno necesario, incluso imaginable. Se lee poesía para encontrarse, para aprender o decir algo, para escapar de la pesadez cotidiana o respirar profundo. También por inercia, por despecho, para vengarse de algo, incluso de uno mismo. De vez en cuando se lee un poemario o varios en busca de versos sueltos o de palabras solitarias. A veces llegamos con ganas de conversar y entrar al margen o de ver a través de ellos el rostro amado, para recordarlo a él, pero también a la memoria del mundo y del sentimiento. Con algunos no podemos más que recibir y callar. Recordar que el tiempo no es. Imaginar tan atrás que sea posible llegar a otras vidas, empezar a desear nuevas. Puede ser un reflejo o no ser necesario. Otras, una desembocadura, una revelación. Cuando es un buen día, un poema es suficiente para siempre y queda flotando en la mente y se arraiga por el conocimiento. No se va jamás, pues ha pasado por una parte de todo como una verdad. Para finalizar, vale la pena preguntarse desinteresadamente cuál es la naturaleza de la poesía, si las palabras son, permanecen, y se interpretan aún después de la muerte. ¿Acaso su esencia es la inmovilidad y el error en que encuentran poderoso? La palabra es comunicación ineficaz, ayuda en el vacío. Y la poesía es realización de la misma misma, una génesis del alma, es Dios. Ahora me gustaría compartirles unos cuantos poemas. Este se llama Lengua Materna. Hazme una liaison, que mi último sea tu primero. No tan grabado, quiero que seamos nosotros y no nos alcance. La voz del receptor es más ríspida, llega mi lengua a la carne, intervención para capturar las palabras que inventamos para resolver el lenguaje. Cuando hablo lo hago con el fin de destruir el espacio que no se puede llenar con nuestros cuerpos. Todo esto tal vez es la genesis del alma, lo que nos hace pensar que somos animales distintos. Este siguiente poema conoce el nombre del primer verso. Un doctor me preguntó mi deseo más íntimo, y que será dado, que sería que hacemos de mí en la confusión del lenguaje. Aunque no te conozco, podría amarte. Los hombres del cuerpo solo la cansan. Mi lengua sencilla, respondía preguntas, llegaba al profundo para ayudar. No todo es solución del ser. Hay algo más conocido que la reflexión. Siempre soy una canción de sería mi ingenio cuando me pegaron, las lecciones solo se aprenden poco antes de los demás. Este otro movimiento más sobre el verso. En lo que más nos parecemos, mi padre y yo, es en la voz. El mismo sonido, misma forma de renovar la eternidad, de hacer estruendo nuestra presencia en el hogar. Aunque no tengamos catado, lo hacemos todas las mañanas, como un ritual, una convalecencia. Cuando entramos en una habitación, no sabemos que alguien está cerca. Como un proceso, así nos comunicamos, nos contagiamos de soledad. Jamás desconocemos el sonido, pero siempre nos digo los rostros. Sé cuando llega el auto de mi hermano, si es mi perro que vuelve, o mi abuela que cambia la puerta. Casi nunca nos enfermamos, mi padre y yo, pero nuestra tos siempre parece un primer síntoma. Todos los días padecemos y nos curamos, andamos como perdidos, solos en la casa de casi nunca hablamos y aún existimos en un lugar común, venimos de la luz. Siempre que toso, escucho el eco de su voz, demostrarle a su compañía. Y para finalizar, mejor alcanzar desde la ilusión, lo que cae por el peso de la realidad, deja de existir. Iba a estrellarme, me imagino un verso,
recibimos su esas preguntas, agradecemos a Manuel Secretario de Compartir y Partidos y Trabajo Instituto. Y ahora vamos con la primera tarea de es originaria de la Universidad Mixto, estudia letras hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta también con una maestría en humanidades con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es una poeta cuya obra se ha consolidado como ejemplo de país como para ser mexicano, con música de Dominic Hotel, Guadalajara, donde explora la infancia, la identidad, la generación y la nostalgia. Ha sido reconocida en festivales de productos literarios, entre ellos el Festival Internacional de Desarrollo, los Días de Verdad, el Festival de Poesía de las 400 Voces y el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el país de México. Ha colaborado en diferentes antologías nacionales y su obra también ha sido muy reconocida. Hay que conseguir una voz de ciencia, crítica social y de personas y todo el mundo. Y otros poemas del libro se presentarán en este evento de poetas. Hola, buenas tardes. Una disculpilla que yo la verdad se me corriendo, pero bueno, ya estamos aquí, no importa. Bueno, el día de hoy voy a platicar un poquito sobre la edición de mis poemarios. Fue un poquito la idea que me encontró la maestra de la familia, que realmente agradezco mucho que me haya invitado el día de hoy. Y bueno, a todos por estar aquí también. En este encuentro, en este diálogo con la poesía, la palabra, la cultura, por las problemáticas que por todos nos encontramos. Bueno, traje este libro porque justamente es como un pequeño recorrido de cómo surgen, cómo nacen, no tanto en el punto creativo, más bien en el punto editorial, que es lo que me escribió maestra Manzanilla, que fue su maestra de hecho cuando se era y bueno, escribí un pequeño texto sobre el camino, el trajín de estos 3 libros. Y bueno, este es el último que pues, los invito para la presentación, para que pero igualmente mañana lo vamos a presentar en la sala de la tarde. Y bueno, este pequeño texto lo titulé Las virtudes que sostienen la constitución, justamente porque estamos con la mayor complejidad de publicar como escritores que hoy puedan acercarse a nuestras obras. Y bueno, esta es como la idea de este pequeño texto. ¿Sí? Bien, bueno, se titula Las virtudes que sostienen nuestros poemas. Y dice así: la poesía ha sido el gran viaje de mi vida, del que no sé mucho, casi nada en realidad. Escribir es viajar, con el recuerdo, el tiempo, el amor y el dolor. ¿Para qué escribir? ¿Qué hacer con nuestros poemas? Un poema nos habla. ¿Vale la pena escribir libros de poemas que quizás nadie lea? Escribo poemas. La mayoría del tiempo no los pienso como un libro, sino como un poema y lo demás surge. Así fue el caso de mi primer libro, Porque de Guadalajara. Fueron poemas gruesos que cuando los leí en conjunto comprendí que tenía un libro completo entre mis manos. El nombre del libro es uno de los textos que retrata muy bien el concepto. Un viaje entre ciudades, alcohol, sexo y rock and roll. Al buscar editoriales me encontré con una Niño Brown. Desde el título me resultó peculiar. Algunas amistades habían publicado con ellos y los libros que hacen pues, son artesanales, con portadas salvajes, y sentía que el título del libro congeniaba con esa idea. Leo la descripción de la propia editorial. Niño Brown, editorial. Es un laboratorio de libros artesanales enfocado en ediciones limitadas y libros salvajes,
autora de serie, especializada en poesía, narrativa e ilustración. Así me aventuré a conversar con uno de los escritores, platicamos del libro, se lo envié, y bueno, días después me confirmó que se publicaría una edición limitada a 30 ejemplares. Este fue mi segundo libro en ser publicado, pero el primero en ser escrito. Fueron básicamente los poemas de mi adolescencia y juventud temprana. Y bueno, aquí lo tengo, es un libro artesanal que solo tiene 30 ejemplares, es el último en existencia, que es el número 20. Y bueno, igual ahorita si gustan pueden acercarse a ellos y demás. Y bueno, este otro libro, del que voy a hablar a continuación, fue el primer libro publicado, que se publicó, que es Paisaje Mexicano con Música de Fondo, de la editorial Granuja. Ellos son originarios de Silao, Guanajuato. Y bueno, la dinámica para la publicación, bueno, realmente solo leí una convocatoria en Facebook que decía que se buscaban libros para la colección física de la editorial. El proyecto me pareció interesante por el nombre y desenvolvió un libro que tenía guardado justo sobre la crisis social o las crisis sociales en las que estamos envueltos, narcotráfico, violencia, caos. Y entre todo eso, pues saber que la poesía de Marco nos salva. Así que pensé que este libro podría dar en el clavo con esta colección. Envié mi libro y tiempo después me escribieron de la editorial para confirmar que se había publicado. Fue el segundo libro que escribí, pero fue el primero en ser publicado. No podría ser de otra manera, pues la norma nunca ha sido lo mismo. Y bueno, este es el segundo libro. Bueno, no tiene el primero que fue publicado, pero el segundo libro que escribí realmente. Y bueno, ahí está, este es el segundo. Y bueno, mi tercer libro, que es el más reciente, vio la luz hace muy poco, en agosto de 2025. Y bueno, es un poemario que escribí como un juego, en realidad. Algo así para divertirme un rato, de hecho, este libro, que es Bangladesh y otros temas de YouTube. Podría decir que vine a hacer la editorial, o bueno, mi libro fue el primer hijo de Maratierra Ediciones, que es una joven editorial de Zapotlán y Grande. El director y creador tuvo mucha curiosidad cuando en una charla hablé de mi libro, esto fue en abril, en el 2024. Bueno, ahí Jaime Jordan, que es el poeta y creador de Maratierra, me dijo que le gustaría leer mi libro, se lo envié, y tiempo después me confirmó que sería el primer libro que se publicaría bajo ese sello editorial. Curiosamente lo presentamos en abril de 2025, un año después de aquella plática. Y bueno, pues escribo, sí, para publicar, y para que otras y otros puedan leer los poemas. Digo los poemas porque cuando sueltas el último verso ya no les pertenece. Pero también que las editoriales independientes hacen un gran trabajo y gracias a ellas puedo ver y leer libros maravillosos que quizás sin ellas no existirían. Y bueno, hasta aquí el pequeño visto que traje sobre la edición de libros independientes, o bueno, de libros que buscan o que no encajan quizás con la norma americana. Y bueno, eso es un poco mi poesía también, pues no lo preocupo tanto por si es una poesía subliminal o sublime y demás. Simplemente escribo y para mí la escritura es justamente un juego. Me gusta escribir porque me divierto. Es como una especie de laboratorio en donde estoy escribiendo, quito todo, bueno, voy como haciendo un juego. Para mí eso es súper divierto y al mismo tiempo pues hablo un poco de mi contexto, de la realidad y demás situaciones que ocurren. Y bueno, pues aquí están estos libros. Si tienen alguna duda, pregunta, pues con todo gusto estarán protagonistas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Fue el primer libro que escribí durante, bueno, es un
pues parece que es una línea temática en donde aparece pues el alcohol. Obviamente lo que va a dejar las ciudades, no solo Guadalajara, pues Aguascalientes, de Campeche, los lugares en los que está. También pues habla de mis amoríos, ¿no? De mis desgracias amorosas y también mis aventuras amorosas. Y bueno, eso es un poco de Guadalajara. Yo creo que es un libro más adolescente y joven. Digamos, pues en ese punto de edad, pues escribí cuando teníamos entre 17 y 25 años, no tengo 26, pero más que pero sí, básicamente pues es un rodeado de poemas de mi juventud. Los tenía guardados, pues nada más ahí, existiendo. Bueno, después escribí ya como, digamos que este fue el primer libro que pensé ya como un libro completo, que fue Paisaje Mexicano con música de fondo, que sí está planeado un poco más como es un libro, digámoslo así. Y bueno, fue el primero que se publicó, pero el segundo es el escrito, pues. Y bueno, pues tenemos acá Bangladesh, que fue más bien un experimento, un juego, y al final resultó en esta edición. Y bueno, tengo ahí otro guardado que está también en espera. Creo que cuando sea el momento, pues analizarlo. Y pues ya. ¿Qué más, chavos? Chavos. Llevarnos a la orilla de tus ojos tristes, de tus pasos astronautas sobre los lunares, de quedar acomodada en tus aguas veloces de chico de ciudad, de ser un vaso roto con hormigas. Ya no quiero salvarme de tus nombres, de encontrarte por casualidad en este mundo ciego, de cuestionar tu cabello y constelaciones. No quiero que nadie lea esto, que nadie lea lo que te quise sobre tu espalda blanca. Que nadie sepa que fuiste ese poema. Luego, otro pequeño poema de mi primer libro publicado que se llama Escribir. Igual lo puedo leer, bueno, les parece más rápido. Cubismo de llamas. Dice así. No hay nada sobre la manta del cielo. Ni lluvia, ni sol verde, ni el menguante aullido de la luna. Las horas se cuentan a la vez. En los parques se exhiben pequeños dragones robot. La gente sonríe a sus celulares para que les apruebe la belleza. Se venden insectos comestibles en supermercados. Los viscosos son los más sabrosos, se les droga. La carne de jirafa se cocina mejor a fuego lento. Mi abuelo tiene 3 jirafas en el patio. La carne de jirafa es muy cara, dice el viejo. 3 jirafas son como la lotería, dice mi madre. A veces me da pena hablar sobre el jardín. Así que invento claveles luminosos, margaritas con sonrisa, narcisos con manitas rosas. Le dibujo un jardín en el brazo a mi novia, así como el de tu casa, me dice. Un crisantemo cerca del codo, un lirio en tu antebrazo, para terminar con guirnaldas que colorean sus dedos, y una acacia transparente en la palma de su mano que solo yo sé.
Ya en casa, mi madre me cuida de Dios. Qué hiperrealista, jardina en tu brazo, dice. Nos sentamos a la mesa. Se anuncia la extinción de las jirafas entre el noticiero. Hay algo de tristeza en el aire. Silencio. Giranizar el mundo. Hasta que la chica hiperrealista elogia los trozos de carne suave y jugoso del fideo. Sonreímos. El abuelo más que todos. Mi madre es un libro que es Bangladesh y otros poemas que vi. Voy a leer uno de los poemas que siento que es como relacionado a la temática del libro, que justo es este juego con lo virtual y lo real. Dice: un millón de vistas. He pasado 50 horas de reproducción. Un sueño a medias atraviesa mis manos como barcos en el mar continuo de internet. Atrapada en videos de bahías exóticas, playas vírgenes que alguien ya pisó. No serán mis pasos nunca. Vivo atrapada en lo que soy. Un desierto en nocturno permanente donde la nada muda. Niña dependiente de la red eléctrica. Niña fuente agotable de videoclips de agua. Represento la visita del niño. Publicidad me apremia con encuestas. Jamás usaré esos productos, pienso. Bebo suero fluorescente. En olivines claros que no me interesa. La mercadotecnia de imaginar arena o el sueño de visitar todas las playas del mundo. Soñar que soy ellos, sonriente por lugares en donde el GPS ya no sabe traducir. Desde Honolulu, Hawái, la playa de las catedrales, terminar en la isla Holbox, donde fantasmas luminosos cubren el mar. Gente acompañada ríe, se tocan los hombros, sienten el agua en sus pies. Mientras veo YouTube, pienso que la vida corre en imágenes continuas, en segundos de felicidad, de algo posible pero que no es. De visitar los 5 océanos en 10 años o visitarlos virtualmente en lo que resta de noche. Y pasa que yo solo conozco el agua de Jalisco. Gracias. Nació en 1972 en la ciudad de Aguascalientes. Es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Pública de Aguascalientes, país de Grandes, y Guanajuato, y doctor en estudios socioculturales. Realizó un diplomado en estudios críticos animales. Se dedica a la docencia desde hace más de 20 años y ha publicado en las revistas Talleres, Ventana Interior, Tierra de Aventura, Parte Ábala, Tierra María. Ha colaborado con libros El Surco y la Palabra, 1998, y La Brillante, 1999. Es autora de los herbaриos Florales del Cuerpo y Los Meses del Suspiro. Becaria de Coca-Cola, CONACYT, y obtuvo la beca PECA en 2019. Desarrolla un plan de ediciones literarias y creación, titulado Agua Escritura. Colabora en la universidad realizando cápsulas de reseñas literarias. Es podcaster de Spotify. En el estado de Aguascalientes hay aproximadamente 1.213.800 personas, de las que entre 60 y 80 son pobres.
además no tenía horarios fijos. Tal vez esto tiene que ver con que escribo mayormente poesía que ayuda a Said, que dice que el narrador le da un uso utilitarista para la redundancia al lenguaje. El poeta no. A veces la necesidad de escribir, pero reconozco que a veces también hay que obligarse a hacerlo. Leer también es escribir. Por eso encuentro enriquecedor el acto de leer a mis compañeras poetas, sentir el asombro de sus versos, conocer mediante sus voces líricas, emociones, sueños, deseos, creencias, es decir, su propio mundo. De igual forma considero que es importante que nos apoyemos entre nosotras, que hablemos las unas de las otras, que conozcamos nuestra obra y la difundamos. Para mí es placentero leer sus textos, gozar y dar mi punto de vista sobre su trabajo a través de la serie de cápsulas titulada La voz de las palabras. Asimismo, me gusta escuchar con la doctora Consuelo Manzanares en el programa de radio de Versículo del Pensamiento, al que he invitado como conductora lo que tiene que decir, destacar el trabajo y los proyectos de una gran diversidad de interés. Igualmente, ser invitada para colaborar en algunos proyectos es un gusto para mí. Me parece que nuestras voces se hacen más fuertes, que hemos empezado a crear una resonancia y que con ello la voz de las mujeres se va volviendo poderosa, relevante, deja las sombras y toma las calles. Quiero decir con esto que la poesía está en tantas partes, leyéndola, escribiéndola, pensándola, en la vida, en la naturaleza, en la dicha, en el dolor, en la muerte, en las labores cotidianas, así como se recuerda se maravillaba ante la corrupción dice, bueno, si no mal recuerdo, una puede encontrar poesía en el agua por la avenida de los brazos, por la mirada de los brazos, en el polvo de la luna de los muebles más persistentes, en la ropa y las pequeñas figuras que pueden formar el jabón a la barra, en los compañeros gatos, en el olvido que habita en la vida del morado. Los poemas que a veces se materializan se están formando constantemente en el cuerpo, y un día sin más una nos da a luz gracias a todas esas series de evidencias, a eso que compartió con los seres. Ahora les voy a leer un poema de Carlos. Este voy a leerlos porque está dividido en flora y fauna. Llorar es el cuerpo, que es mi primer poemario de 2019, les voy a leer un poema que se llama Oda al Católico. Sabrá mirar de la gloria que tiene en su pisar, en el aire de la gloria, lo convierte en un Dios. Sabrá la gloria de su cuerpo, rodales fulminantes de su andar, las calles súbitas va a dar, el árbol de Jibarasi, las nubes arquean su rostro de viento para verlo, o el andamiaje de los pasos, el travesaño que lo eleva, los pies que deambulan por extensos campos de amapolas, de reverberaciones ascendentes, la fuerza del ritmo que sus pies sortean, la cadencia encima de su andar, los pulmones que todos los órganos en movimiento, como una orquesta clásica y perfecta, el caminar, la mente profunda y posesa, la gloria de los pasos, el compás del pensamiento, caminar sublime que enajena, que confunde con otro, que aproxima al que también soy, a cuya voz subiente sigue, mezcla en tus pasos, en el cima de sus estridencias del andar, en el vaivén de tus brazos, en el aura que rodea tu aura cabeza. Mantén en alto los pensamientos, que su furia o suavidad sean regios, y que los pasos que los acompasan culminen apenas en un activo de las obras. Y bueno, aquí de los dioses del sentido, que es un poemario de 2023, les voy a leer primero de la parte de Flora, un poema que se llama Salí después de la noche de la lluvia, la luz era la incidencia del sol, y un crepitante me vigilaba, seducirá a la gente aquí y allá, era la vida, como para tocarla con las manos, como para mostrarse. ¿Qué somos todos estos que conectamos? Las hierbas que se hieren, los hombros que parecen la diminuta sombra de la tierra, los guitarros, la batería que intercepta mis pasos, florecitas, cantos, perdique, verde, gris, verde oscuro, verde claro, adherido al agua, su prodigio escallado, la muestra del poder, la simbiosis, y que no descubre de mis manos y me
Sí, vamos de práctica. Hermanos, Ciudad de México, 1979. Poeta y artista escénica, ha publicado el poemario En 10 maneras, colaboró en la recopilación de pueblos indígenas de Argentina, así como las revistas Tierra María, Solares de Letras y Péndulo de Llamas. Pertenece a la Fundación Alma Case. Actualmente escribe poesía para el proyecto Potencia Artistas por la Paz. Ha participado en decenas de proyectos creativos y escénicos. Fundó y ha dirigido el proyecto Pulsanta, pulso escénico en los montajes. Todo lo que se ve en escena está más cerca de lo que aparece. El collage escénico Art First Love Song 2015 y Otra Voz, Acción Política. Fue dirigida por Michelle Pavas. Por favor. Bueno, antes de comenzar esta charla sobre mi libro, quisiera decir que me alegra estar reunida con mis compañeras poetas y con ustedes, nuestros escuchantes, porque sin ustedes no se termina de construir un poema. Siento que en este diálogo entre el escuchante y el escribiente observo que hay una humanidad que se estrecha desde el corazón con el arte. Ya que el mundo me ha parecido muy caótico estos últimos meses, y pido a todos que no olvidemos a nuestros hermanos palestinos, iraníes, de Sudán, el Congo, al pueblo cubano y venezolano, que están sufriendo ataques por el ente sionista, e incluso aquí en México, que también vivimos una violencia que nos simbra y nos trastoca. Por eso sigamos cultivando la vida a través de la expresión artística y alzando nuestra voz, debatiendo sobre la situación que vivimos. Cartografía de un corazón de opio, lo he titulado así, porque el propio corazón es un mapa de fisiología y emociones. Así fui formando este poemario con trazos y retrasos de experiencias y momentos de mi vida. Es un poemario autobiográfico en el que algunos de mis lectores han mencionado que se puede leer desde la vulnerabilidad, la rabia, la ternura, el exilio, la enfermedad, la maternidad. Todo esto es un mapa de vida convertido en escritura, desde el deseo de ser leída por el otro y construir desde la mirada del lector esta cartografía autobiográfica. Cito a mi querida colega Cristina Cristo: el opio para paliar el propio dolor, el opio del erotismo, el opio del enamoramiento, el opio para sanar el propio corazón. Con este libro he logrado resignificar cada experiencia de mi vida y reconocerme en cada texto. Mi psicoanalista me comentó que es un libro que ella ha sentido, tiene una gran fuerza. Para mi madre algunos textos me han parecido muy dolorosos y otros como un bálsamo de alivio. Aquí, en este espacio, hace un año presenté una danza con un texto de este libro titulado Fiebre, pensando en descolocar las palabras fuera del libro, porque para mí, como antes he mencionado en alguna entrevista, el movimiento del arte escénico y la poesía dialogan y se complementan. He tenido algunas ventas de este libro, a otras personas se los he regalado, pero lo más importante para mí es compartir y empatizar con el lector, con el espectador que lee unos fragmentos de poesía performativa colocada en la danza y el teatro que pulsan. Voy a leer ahora algunos textos
El inframundo ya no está aquí. La cabeza se encaja muy adentro de la montaña del plomo. La culpa se hurga entre la neblina sin tierra. Los gansos se montan sobre el pecho graznado, recio, atemorizados por una sangre caliente. Entre temblores despiertas, con la otra ceñida al cuerpo del miedo. El inframundo es romperse las manos para desandar el camino prometido, tirarse hondo por la garganta encogida, doblarse sus rodillas con el gesto de morido por la noche. La persecución de la ancestra me anestesiaba para perderme en el pantano grisáceo de los sueños. Con su desplumada risa de madrugada, me devoraba el ánimo de amanecer con el deber de honrarla. Envuelta entre sus sábanas boreales, le fui desgarrando mi poco afecto. Ella se prendió de su gravedad fetal viviendo en el inframundo de los licores del invierno. Yo escapé. Voy a leer otro texto que se llama Entre piedras. Me dicen fea, porque soy voraz. Podría arrancarle la cabeza. Con acacias, incluso el rostro en mi almohada de pantano. Se me escaparon las auroras boreales y desperté a la pesadilla de una isla, al mismo pantano de sordos. Me dicen fea, porque bueno, lo saben. Puedo arrancarle la cabeza. Y por el último texto, autorretrato. Soy Fernanda Manso. Me arraigo con pulso fetal a esta tierra. La memoria disecada me atraviesa. Soy suspensión, vacío, líquido, un tejido de huesos y tendones, un laberinto de esencia. Danzo para no desintegrarme, porque soy pulso, porque soy caos. Gracias. Entonces agradecemos a Fernanda Manso por compartirnos su trabajo político.
Bueno, pues comenzamos con esta segunda mesa de poesía con la poeta Giselle Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales, acreedora a la Fundación Política, ella es Premio Internacional Caribe Isla, Mujeres de Poesía 2016, autora de Crónica de Fracasos, becaria beca 2019 por el proyecto Jaulas, Poemas para Significar Valores, libro publicado en el 2020 bajo el título Falsa Verdad. Actualmente dirige la Boca del Lobo, laboratorio autogestivo de experimentación creativa. Su libro Adolescente de un pueblo perdido fue publicado por los editores en 2024. Aplausos, por favor. Generar muchísimo
para la creación. Y eso es lo que decido combinar pasos del método científico con pasos del proceso creativo, con pasos de metodologías de creación a otros niveles como design thinking, etcétera. También tuve que recorrer por las industrias creativas, en publicidad y vendía esas cosas, ¿saben? Fui tomando herramientas de aquí, herramientas de allá, herramientas de más acá, para ponerlas en la mesa y empezar a trabajar con ellos. Les digo pasar estos son productos de equipos con los que están trabajando. No son escritores, no son editores, no son absolutamente nada, son artistas visuales que aún no se han graduado. Pero artistas visuales que están entendiendo que pueden hacer libros. A los que les dijimos en serio estábamos expandidos hacia otro lugar. El artista visual no se puede quedar en el rollo de escultura y así. Un montón de bases, hay un montón de soportes. Y si nos ponemos en los turistas, pues yo soy solo adelante. Pero yo estoy sobre el lado y se les pasa. Porque no sé, yo sé que lo vean. Me di cuenta que funcionaba, me di cuenta que la gente se interesaba menos, me di cuenta de que podía crear con mucho más amor y con menos estragos emocionales e intelectuales cuando se ven acompañados. Pero acompañados de una forma compasiva, empática, de análisis, más allá de si el resultado es correcto o no. La cuestión es, puedo hablar de lo que quiero hablar y puedo inventar los mundos que puedo inventar para los sentidos. Hay procesos de sanación por acá, hay procesos de invención de juegos fantásticos, insisto, no son escritores, errores siempre hay. Pero lo que sí veo que estamos creando es absolutamente que estamos viviendo y agarrando movimientos por ventas desde otros lugares que no precisamente son su área de formación. Si alguien a mí me hubiera dicho en su momento que tenía capacidades multidisciplinares, en vez de decirme que no había estudiado letras, creo que las cosas hubieran sido distintas. Si en este momento yo puedo decirle a un chico, no voy a estar en una artista visual, es una persona multiforme que tiene la capacidad de expresar en muchísimas formas, no lo sé decir de verdad. Creo que lo único que ganamos acá es ser un poco más feliz. Y creo que es lo único que necesitamos en este momento. Gente que tenga un poco de esperanza y que crea en sí misma para escribir un poema, ilustrar un poema, meterse en unas cosas o que le digan que no sabes, porque en algún momento vas a ver cómo. Así como yo en algún momento dije que quería escribir y voy por un libro, es cosa de verdad juntarnos y decir compasivamente, vamos a ver juntos, porque nadie se salva solo. Yo no podría haber escrito este libro sin el respaldo de mis estudiantes. Solo con una persona que está creando. No me dejan mentir y ya me revisa. Luego se dice mucho que la persona o quien es maestro porque no puede desarrollar su diseño, ¿no? Nunca me he sentido más creativa en realidad que estar en la universidad con él. Y encontrarme en un nivel en el que me sé vulnerable, me sé vulnerable, y estamos también en un espacio seguro. El espacio seguro que yo deseaba en el 2012 existe en el 2016, y no, yo tengo que crear un lugar seguro para mí, y lo creo. Y ese lugar seguro para mí puede ser una seguro para los demás. Desde el entendimiento de que solo no, porque somos, no quiero que se la vean ustedes como el original que se tengan, pero a todos los horas. Eso. Les dejo los libros de los chicos y pues esta una rápida reflexión sobre crear espacios mucho más amables, menos violentos, menos específicos. Revolucionarlos para poder tener más una competencia, no llevar a nada. Bueno, no nos van a ganar, pero eso es otra cosa. La verdadera recompensa de oro es encontrar
García Argüelles, doctora en literatura, docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha estudiado la obra mexicana Spectro y la mexicana María Sábana. Participó de la manera en la antología Extranjeros de Sábanas. Por favor. Algo breve, en cual la reflexión
En mi mente hay una aurora boreal. Algo nuevo surge como agua sagrada del silencio estelar. El cerebro encriptado, colores y sonidos, estallido aéreo de las células, respirar el cielo mientras las galaxias danzan. Resplandece la noche en la densidad del frío y la soledad, un diplomático espectro de luz, amoroso imán más allá del inquietante sonido helado del viento. La energía de un mecanismo universal camina. El caos atrapa el universo cuando todo muere, y mi cabeza estalla el tiempo, renace el silencio. La aurora boreal acompaña la soledad, acompaña el viento crujido, acompaña el violento crujido polar. Bueno, sería este otro poema. Y bueno, esto es parte de lo que algo así. Nuestra impreso, nuestra revista, es algo que estaba escribiendo y que me ha parecido porque, bueno, antes de estas cuestiones académicas, pues siguen, que me ha percibido, pero creo que cuando uno llega a cierto tiempo de la vida, a cierta edad, ¿sí? Yo ya llegué a la adolescencia hace mucho tiempo, entonces, ya pasó, ya fue. Creo que llega un momento, yo me acuerdo de Margarita, cuando ella decía en tu presentación de mi libro, que era para ella la poesía. Y yo me encontré en tus palabras, o sea, escribir poesía para mí, y voy a citar a Margarita, es encontrar la belleza que también es como un fluir de algo que uno considera pues bello. Bueno, ustedes no se descubrieron. Bueno, el primer poema es un apartado que se llama El comienzo. Lo tengo dividido por diferentes apartados. Se llama Piel sobre el pecho. Siento que soy árbol, pies, piel, muslo y corteza. Armadura que cubre la herida, zona de viejo. Zona de contacto entre las ramas unidas. La piel se entumece, se duerme hacia adentro. Sin deseo tropieza en la profunda rigidez vulnerable. Se cae. Sin más remedio, la caída de las hojas se precipita desde la copa hacia el abismo, sin hacer el mínimo ruido, silenciosas, con el dolor sobre la realidad. Desnuda, sola, con la velocidad que habita en las eternas, no sé soñar sin vuelo. Las ramas al amanecer en medio de las fisuras de la luz y pieza que recorre la tabla, en la vida de todo árbol, de toda piel. Siento que soy árbol. Abrazo los contornos de mi cuerpo, expuesta a la tibia vibración de la luz, quieta la geografía del sol a cuestas, algo llora de un modo tenue, callada. Todas las heridas permanecen abiertas. La corteza empieza a cicatrizar con las primeras lágrimas de un atardecer iluminado. No quiero abusar del tiempo y de la lectura. En realidad estoy como nerviosa. Bueno, el siguiente poema se llama Enredaderas Azules. En medio de cada rama la distancia se corta. Filas de hierbas se frontean, devoran el espacio en orden perfecto. Algo protector arbóreo susurra silencios. Enredadera inexacta hacia la tristeza, corazón unido al tronco, algo infinito permanece. Vuelvo a ser niña en la memoria de alguien más, desde los pies hasta la cabeza, un cálido amarillo sube a las piernas, caderas, vientre, corazón. Los
Pues yo, básicamente, lo que yo voy a platicar brevemente con ustedes esta tarde es en torno a mi labor como maestra de literatura. Haber cumplido 20 años de maestra de literatura para chicos de bachillerato. Y quisiera platicarles un poco de cómo ha sido la labor y cómo es la poesía o cómo se vive la poesía desde el aula y cómo los que somos maestros nos dedicamos a trabajar con adolescentes, cómo es que insistimos, trabajamos en la literatura, porque además eso para que mis profesor de las humanidades sabe que trabajamos desde la resistencia, no nada más de los alumnos, sino del propio contexto, de otras áreas de conocimiento, también en emociones, porque es común, ¿verdad?, que las humanidades es algo que se suele despreciar en ocasiones para los chicos no nos conocen. Entonces, ¿cómo convencer a un grupo de adolescentes que lo que uno les presenta vale la pena, que vale para su propia vida, ¿no? O sea, no nada más para salir una película, por ejemplo, sino para ellos, que les da sentido a ellos, ¿no? Entonces, les comento que el otro día para ver el barroco yo empecé viendo a Rosalía, por ejemplo, ¿no? O sea, puse un libro de Rosalía y entonces empecé, y les dije, ¿qué viene con Rosalía? Puse la de las canciones. A ver, ¿cuál es la relación de Rosalía con el barroco? Entonces ya se comenzaron a prestar atención. Entonces, pude captar su atención y entonces a partir de ahí establecimos como un lazo. Y llegando a la poesía hasta llegar a su pan, en la medida de llegar a su pan, ¿no? El barroco mexicano. Entonces, de alguna manera tiene uno que echar lazos, porque yo establecí como un esquema muy breve, ¿no? Los jóvenes de hoy ven poesía, los chicos ven poesía. La primera respuesta sería no, a lo mejor no tenemos alumnos, pero sí ven poesía, sí ven poesía, pero no todos se comprometen. Es decir, los jóvenes buscan frases contundentes, les salen en TikTok, por ejemplo, no saben el autor, a la mayoría de ellos no les interesa conocer el autor, por ejemplo, pero la usan, les gusta, les habla, ¿no? Y les habla la musicalidad de ciertos poemas, por ejemplo, a mis alumnos les podría decir que les gustó mucho Chopin, y estaban emocionados, entonces, una vez que descubrieron poesía, ¿verdad? Porque eso pasa con la poesía, es como una especie de, vamos a descubrir qué dice, porque si vamos a ver a Juan, no, por favor, vamos a los niños, porque además uno capta la atención de los chicos de prepa, un par de minutos y se nos van. Entonces uno tiene que ser muy hábil como docente para atraerlos y convencerlos de que lo que está leyendo es la persona. Entonces, mi primera pregunta es, ¿los jóvenes de poesía? Sí, la leen en redes sociales, en ocasiones la mayoría de ellos desconocen el autor, pero sí les habla, ¿no? O sea, por ejemplo, un poema, hablábamos recientemente de los cambios que ha sufrido incluso en ciertos momentos, los que damos clase desde hace ya un rato, yo les platicaba, yo les decía, es que a mí los 20 poemas de amor y una canción citada de verdad, hace 10 años era un poema que hace ya, ¿sí? Y tengo yo que procesar eso como maestra y, por ejemplo, entender cómo, por dónde va, si es que quiero llegar a mis alumnos, ¿no? Si es que quiero obtener de ellos una respuesta y convencerlos de que la poesía es apasionante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los jóvenes escriben poesía, sí, claro, pero que faltan redes. Ahorita voy a tomar lo que decía hace un momento de la comunidad, de la importancia de la personalidad y de que nadie se salga solo, porque es una manera de llegarles a los chicos y de decirles, sí escriben, pero sí faltan espacios. Por eso esos espacios es una defensa en sí mismo, ¿no? O sea, que existan estos lugares, que se siga hablando de poesía, es una defensa. Nosotros en el bachillerato tenemos un par de años con algunos concursos y uno de esos es la poesía. Uno pensaría que los chicos no escriben, a mí me toca escribir. Bueno, tenemos una población muy grande que son 3 bachilleros, 3 materias ya, y sí es mucha la población.
llevan a hacer los trabajos. O sea, sí hay una intención de escritura todavía, ¿sí? Entonces también hay que seguir insistiendo también. Bueno, sí se queda en el camino. Yo voy a hacer a una chica de poesía, muy bien, sexto semestre, que digo, ¿qué vas a estudiar? Ingeniero aeronáutico. Y entonces digo, sí, obviamente no comenta nada. Ojalá sea escribir. O sea, ojalá que tu vida profesional te permita seguir escribiendo. ¿Sí? A veces es difícil porque si la profesión de uno va por un lado y lo lleva en la vida de la inercia, es difícil. Pero si tenemos chicos talentosos que me muestran la escritura como un aspecto profesionalizante, ¿no? Entonces, bueno, también digo, yo hablo desde la profesionalización, pero también entiendo que hay muchas maneras de vivir la poesía, hay muchas maneras de seguir, de continuar con la escritura, ¿no? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es lo importante? Primero, yo hablo desde la introducción, que los maestros que estemos en el grupo leamos poesía. O sea, que quienes estemos en el grupo leamos poesía para poder también emocionar a nuestros estudiantes. Eso es un reto para nosotros, que nos dedicamos a la poesía y estamos en el grupo, tenemos que seguir leyendo y tenemos que seguir empapándonos, si no de qué manera vamos a conversarlo, ¿no? Entonces, y otra de las cuestiones es hacer comunidad, hacer redes, seguir invitando a los jóvenes, porque sí hay una gran inquietud. Y como bien se puede pensar, no es que vayamos a lo mejor a ser los grandes escritores o los grandes poetas, pero la poesía en sí misma es algo que nos haga a un municipio, ¿no? También, entonces, eso me ayuda a la mente, eso nos habla muchísimo, ¿no? Y bueno, si nos fijamos en el texto de donde estamos, tengo recogiendo las fotografías, uno podría pensar en ese poner el cuadro, la luz, el manejo. En realidad son imágenes sencillas que cuentan una historia y pues de eso se trata la poesía, no de eso se trata la escritura. Yo he tratado de presentar nada más un poema porque lo tuve que escribir y está dedicado a las manos porque algo que sencilla por eso termina de intervención. Últimamente son las manos que hay que agradecer, que se envía, las manos incompletas como las de mi abuela, las manos callosas como las de San Juan, mi abuela, que me pensaba el cabello, las manos son lo único que danza, lo único que se mueve ahora, lo único que respira. Y lavan como las trastes, lavantapos, limpian, tallan mis superficies, una y otra vez, como si hallaran otra cosa, algo más adentro, algo más. Y doblan ropa, repasan telas, alistan, suben de cabeza, como si alisaran el alma, como si al hacerlo ordenaran la vida, lograran el dolor para guardarlo en la cama. Agradecemos a Miguel por compartirnos esta reflexión y este momento de manera. Nos vamos con otro
que ama vivir este evento. Felicitaciones por ese momento aniversario, por muchos años más. Y bueno, retomando algunas palabras de mí, que ciertamente esta fotografía nos cuenta historias, y es cierto, un poema también puede contar historias. Mi tema, bueno, como titulé esta charla, es que es un poema histórico, posibilidad de belleza. Queremos hacer un repaso muy rápido sobre la historia de la literatura en las escuelas que nos han enseñado en la universidad. Sin embargo, adentrarse a estos poemas es adentrarse a la historia de la humanidad, a la memoria de la humanidad. Así que, bueno, mi reflexión respecto a esto son tres estructuras de poema, pero también frente a un relato narrativo, ¿no? Con una estructura narrativa, una novela, un cuento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los límites entre un poema histórico que nos está contando precisamente hazañas, guerras, conflictos, frente a una novela? Entonces, el año pasado, Enrique Serna recibió el premio Poema de Latinoamérica por parte de la Universidad de Guanajuato, y mencionó algo que me hizo también reflexionar respecto a eso, del poema, que hasta ese momento consideramos como una epopeya, la épica, que nos han enseñado en las clases de literatura. Así que cuando reflexiono y me encuentro con Enrique Serna, va a decir unas palabras que me resonaron, pero compartirles la cabeza. Agradeció como una palabra. Bien, eso fue el año 2025, que fue la mesa de Enrique Serna. Y bueno, Serna, no tengo la memoria histórica, al expresar que la novela histórica ha creado un mundo ficticio. Sin embargo, dice, le parece más interesante inventar historias. No obstante, la madurez de su obra consiste en el ejercicio de esa mente suelta. Es una manera de entrar en el universo, el mundo desde otros ojos, una lectura literaria y de investigación, de ahí que describe novelas autobiográficas acaban cerrando con su ficción. Por otra parte, también tocó el tema de la escritura narrativa del año 2000, y es cuando llegó al punto que más llamó la atención. El poema también tiene estos elementos, narra historias que los invitan a esa forma de llamar poema histórico, una escritura que narra una historia que está teniendo los invitados, quienes aman que hacen en un momento de la historia sin la necesidad de toda la palabra de la novela histórica. Así que bueno, evidentemente esta frase que me dio Serna, sin duda que me hizo volver a estos poemas que constantemente leo, bueno, no es la persona que no nombre. Y bueno, así que pensé en todos esos elementos, sobre todo de escritura, pero también cómo llegaron a nosotros estos poemas tan antiguos, pensando en los Vedas, Gilgamesh, Mahabharata, lo más conocido que es en Occidente, pues la Odisea, la Ilíada. Entonces, cómo ha ido evolucionando este poema histórico hasta nuestra actualidad, que no dejamos de ser el centro de la violencia, sino también de nuestras guerras modernas, y cómo nuestros pueblos también llegaron a tener sus propios conflictos. Así que bueno, no puedo leer todos los fragmentos que elegí para este momento, pero bueno, sí la idea con su Aquiles, sus personajes, sus dioses. Y también otra reflexión es que una cosa es la literatura occidental o la perspectiva occidental que tenemos, pero también está la visión oriental, ¿no? La poesía, que son dos formas muy distintas, aunque hay una línea que se usa, que es la tradición oral. Gracias a la tradición oral, estos poemas están muy desarrollados, ya
anunciadas de Camões, de Portugués, que también hay una epopeya ahí de Vasco de Gama, con una panorámica marítima hacia la India, el Rivera, que bueno, sí me gustaría leer un fragmento que va al tema, o bueno, a este tema que nos reúne que era la naturaleza, cómo ellos van a percibir estos elementos naturales, estos fenómenos a los que les van a poner nombres y se parece vuelven sus dioses, dioses feroces, dioses amables, dioses de la muerte, así que para mí es un plan fascinante. Pero voy a llegar a que no es para mucho también, sino como ellos los veras perciben la naturaleza, perciben la luz del sol y la tierra. La luz se aproxima, la más bella de las luces, el radiante mensajero a la silueta poderosa. La noche había surgido impulsada por Samantha, ahora se nos derecho a la boca. La brillante larga de toda su blanquura con su tendencia femenina. La negra, que es la noche, ha dejado sobrar entre ella, una y otra de la misma raza, siguiéndose mutuamente de manera infinita. Las dos mitades del día avanzan alternando sus colores. Pero voy a dar muchos saltos históricos. De la Odisea también se desprende muchos poemas, escritores que toman estos mitos y bueno, les dan otra voz ya más actual, aunque bueno, tenemos también a Cavafis, y bueno, este poeta griego, retoma un fragmento de Iliada y bueno, construye este poema llamado Los caballos de Aquiles. Cuando vieron a Patroclo muerto, tan fuerte, joven y gallardo, lo rompieron en llanto los caballos de Aquiles. Su naturaleza inmortal controlaba el trauma de la muerte. Comieron las cabezas, quitaron las crines en el aire y volvieron la tierra con sus patas. Lloraban a Patroclo a darse cuenta que estaban sin vida, sin carne viviente, su alma perdida, sin aliento, salió a la gran nada. Zeus vio las lágrimas de los inmortales caballos y se entristeció. No debía actuar impulsivamente la muerte de él, no debía regalarnos mis caballos. ¿Qué tendrán que hacer allá después de escuchar los humanos jóvenes de destino? Ustedes, para quienes no existe la muerte de antes. Si algún problema humano nos alcanza, caerán también la de Dios. Uno de los ejes principales de estos textos es que el personaje o los personajes, a veces religiosos, van a mostrar la inmortalidad. Es la búsqueda en el contenido de estos personajes, o enfrentarse a monstruos como también en la literatura nórdica existe el Beowulf, que es también su epopeya, y es el personaje que va a enfrentar al monstruo que ataca a su pueblo y justamente hace de estos poemas. Y bueno, yo los salto más actual, más de esta época, y voy a leer un texto de Ghazal Ahmadi, que es un poeta iraquí, por eso está en los 2015, muy reciente. Así que bueno,